Hola a todos, yo soy David, esto es De Panda y otros pormenores, y el día de hoy toca hablar del álbum Bonanza del año 2012. Latidos bombeando alcohol con tal presión. Quería caer, no solo tropezar por alguien que no si tú no estás. ¿De qué me sirve tanto misterio? Me abro y no quieres ser. Creo que antes de hablar de cualquier otra cosa relacionada al álbum, hablar de el proceso de composición, de la producción, de lo que sea, del contexto de la banda incluso, lo más importante a recalcar de este disco, desde un inicio, es que es el más personal de toda la vida de José Madero dentro de Panda. El más personal de Madero con Panda. En ese sentido vale la pena empezar por el contexto de la vida de Pepe en ese momento. Al margen de todos los años de éxito que había tenido Panda desde el Para ti con desprecio hasta el MTV Unplugged, lo cierto es que la vida de José Madero no pasaba por el mejor momento para cuando se estaba componiendo este disco. Podríamos decir que Pepe se encontraba en una especie de crisis de los 30, en la que su vida se sentía bastante vacía, bastante incompleta, fuera de todo lo que tuviera que ver con su banda. En su libro José Madero contaría que a nivel personal se sentía bastante vacío, que no estaba dejando realmente un legado, que no tenía gente cerca de él que lo quisiera, como sí podía pasar con algunos compañeros de la banda, como Crow o Arturo, y lo mismo si hablamos de amigos o conocidos, gente del círculo cercano de Pepe. Acá no sé cuánto tenga que ver el hecho de que Pepe se haya criado en una sociedad tan conservadora como San Pedro, en la que está tan idealizado, ¿no? El hecho de tener una familia, tener hijos, casarte, y realmente no está tan bien visto, o algunos ni siquiera toman como opción el hecho de tener una vida al margen de lo que conocemos como la familia tradicional. Entonces Pepe, al no tener una pareja en ese momento, al ver cómo todos sus amigos se iban casando, iban formando una familia, tenían a alguien en casa que los esperara después de venir del trabajo, después de ver que todas estas personas cercanas a Pepe tenían un hogar, un lugar al cual regresar, un legado que dejar en esta vida a través de una familia, a través de hijos. Este escenario resultaba bastante frustrante para Pepe. Se sentía solo, se sentía no realizado, se sentía decepcionado en general de la vida, de la gente, de la propia realidad. Había tenido problemas con el alcohol, estaba teniendo una vida un tanto promiscua, y no es que el sexo casual esté mal, sino que está mal si lo usas para tratar de llenar un vacío. Y en general se sentía bastante incomprendido. Él diría que en ese momento su vida podía resumirse básicamente en Panda, en su círculo de amigos y familiares, y en la fiesta y la peda, a la que recurría para llenar esos vacíos, para olvidar las penas que estaba sintiendo. Entonces, para volver a hacer lo que más o menos había hecho en el pasado, quiso usar estas cosas malas que estaban pasando en su vida para convertirlas en algo bueno, o en algo útil en todo caso, a través de su arte. En este contexto en el que Pepe se sentía tan mal consigo mismo, pensó en un concepto para el nuevo disco de Panda, que se centrara básicamente en sus defectos como persona. De hecho, él puso en práctica un ejercicio que consistía en buscar a personas conocidas a él, personas de confianza o de la confianza suficiente para este tipo de dinámicas, en las que él pudiera hacerles una entrevista acerca de todos los efectos que estos cercanos veían en Pepe, porque la idea era componer una canción para cada defecto suyo. Según explica, algunas personas brindaron respuestas más útiles que otras, pero en general el experimento no le había dado tanta sustancia como él hubiera esperado, por lo que el cantante decidió dar un pequeño giro al concepto del disco. De esta manera terminaría resumiéndolo como las tribulaciones que lo embargaron por el rechazo, la falta de amor y la soledad. Y ahora toca hablar sobre el otro gran tema de conversación sobre el disco, que es el sonido elegido por la banda. ¿Un álbum que suene a banda de garage? Cuando reseñé el MTV Unplugged, ya había dicho en ese momento que
Los muchachos se sentían un poco incómodos por estar demasiado tiempo alejados de estas raíces más crudas y más pesadas de la banda. Pepe contaría que sentían que necesitaban romper con ese camino evolutivo que se estaba formando. Como que el rock siempre funciona, ¿no? Porque la música de Panda se estaba volviendo cada vez más estética, cada vez más compleja, y si se hubiera seguido buscando dar pasos hacia adelante con respecto al Poetics, según Pepe, Panda hubiera terminado cayendo en sonidos electrónicos. Y llegamos a un punto que era Poetics, o más bien era un blog donde ya usábamos muchos tipos de instrumentos, donde mezclamos mucho en géneros diferentes. Otro hecho que marcó bastante al rumbo que iba a tomar este disco es esta pequeña gira que se hizo en México llamada El Baile del Recuerdo, que es una serie de pequeños conciertos que se hicieron para celebrar los 10 años que estaba cumpliendo la revancha del Príncipe Charro. Que no es, digamos, el álbum más importante de Panda, pero sí uno que marca o marcó mucho esta primera etapa pop punk de la banda. En esta serie de conciertos más pequeños, más austeros, más crudos, la banda encontró cierta comodidad nuevamente, ¿no? Cierta zona de confort de la que se habían salido hacía bastante tiempo. Entonces sintieron que era hora de regresar, no exactamente a la música que hacían durante su etapa pop punk, en cuanto a letras, en cuanto a madurez, pero sí querían sonar como una banda de garage que esté tocando rock más crudo. Con este disco tratamos de regresar a eso, no a tocar la misma música que tocábamos hace 12 años, sino a hacer la banda de garage que simplifica todo, sobre todo, o sea, hacer la banda de garage que toca rock crudo, así nomás, y eso. Sería precisamente por eso, por esa intención de sonar menos pretenciosos, que el Bonanza terminaría siendo, a mi gusto, y eso lo voy a extender más adelante, en el disco menos distintivo de Panda en cuanto al sonido. El menos memorable, tal vez, después del Arroz con Leche, si nos referimos al tema netamente instrumental. Madero también diría que una de las conclusiones a las que llegó con sus compañeros en ese momento fue que Panda tenía que aceptar el tipo de banda que era, por lo que ya no cabía seguirse alejando mucho más de este sonido más pesado que caracterizó a la banda, al menos en su etapa más clásica. Sobre esta conclusión yo tengo mi propia opinión, porque creo que sí me parece un poco extrema y un poco desapegada de la realidad, pero eso también lo iremos desarrollando un poco más adelante. La cuestión es que para lograr este sonido más básico, la banda decidió dejar de contar con el que era su productor de cabecera, Adrián Rojo Treviño. Decidieron incluso dejar de utilizar el estudio El Cielo, que Panda había usado toda la vida, de Mobile Records, para irse a otro en el que consiga estos sonidos un poco más crudos. También otra decisión que se tomó fue la de que el grupo prácticamente se produzca a sí mismo. O sea, en la producción del disco ayudó, digamos, Marcelo Treviño hasta cierta etapa, porque también pasó que ese mismo año, durante la composición del Bonanza, Marcelo, por cuestiones familiares, tuvo que dejar la banda. El grupo, o sea, la banda tenía bien claro lo que iba a ser Bonanza. Entonces, realmente ese disco lo hicieron los cuatro, y yo los ayudé como a transicionar con las poquitas cosas que había de teclados, y me tocó editar unas baterías. O sea, lo hicimos más crudo. Entonces, el hecho de que los muchachos de Panda se produjeran a sí mismos también tiene que ver con el sonido tan peculiar que tendría el Bonanza en su corte final. Ahora sí, pasemos a la reseña canción por canción. Antes de hablar tema por tema, ya saben, no soy músico, no esperen comentarios demasiado técnicos de mi parte, bla bla bla, etcétera, ya ustedes saben. Y para los que recién llegan a este canal, no soy músico, por si acaso. Ahora sí, comencemos. Creo que este riff más sucio,
con el que inicia Huésped en Casa Propia es más o menos una declaración de principios sobre a qué va a sonar este disco. Creo que se aleja bastante de la estética, del Poetics, del Amantes, incluso la del Para ti con desprecio, que es el más pesado entre esos tres. Me parece bastante apropiado comenzar el disco con esta canción que habla sobre cómo Pepe se sentía al regresar de las giras con Panda, a volver a su hogar, al volver a Monterrey. Madero lo describe como si en ese momento se sintiera un extraño cada vez que regresaba a su casa. Porque mientras Cro tenía a su esposa que lo recibía, mientras Arturo tenía a una novia de muchos años que también lo recibía en el aeropuerto, y mientras al llegar él tenía a muchos amigos, a muchos conocidos de su generación que ya estaban asentados, estaban con familia, estaban en otro momento de sus vidas, Pepe realmente no tenía nada ni a nadie por quien regresar. Entonces él más bien deseaba cada vez que volvían a Monterrey que llegara el momento de salir de gira, para olvidar que en su propio hogar él sentía ese gran vacío. Incluso había una broma interna entre Pepe y los demás miembros del grupo, que creo que iba algo así como que Pepe decía ¿quién me espera en Monterrey? Y todos respondían que nadie. Una broma un poco negra, pero bueno, era la confianza entre amigos. Volviendo a la canción, vamos a notar también un elemento que se va a usar bastante a lo largo del disco, que son estos coros en los que participan los demás miembros de la banda. En este caso yo creo que están bien aplicados. Me parece que sí llegan a potenciar este sentir que Pepe busca transmitir en la letra, y también ayudan mucho para esa parte final en la que se ironiza con el nombre propio del disco. Recordemos que Bonanza significa una época de prosperidad, de auge, de apogeo, pero las letras de este álbum hablan de todo lo contrario, ¿no? De una época en la que Pepe se siente realmente miserable. Debo decir en lo personal también que esta canción me toca mucho, no porque yo sea alguien famoso que salga de giras y que vuelva después de cada cierto tiempo a su casa, pero creo que esta letra también aplica para todos los que de una u otra manera hemos cambiado o hemos atravesado algún suceso, algo ha pasado en nuestras vidas que sentimos cuando volvemos a nuestra casa, cuando estamos entre nuestros pares, entre nuestros conocidos, que nos sentimos completamente outsiders, que sentimos que esa gente que nos quería, que formó parte de nuestra vida, ya no nos conoce realmente. Es algo que me hace empatizar mucho con esta canción y estoy seguro que a muchos de ustedes también. A ver, esperen, cálmense. Si marqué esta canción en azul es obviamente porque me parece una mala canción. Pero primero quiero destacar lo bueno que tiene Las Mil y Un Camas. Permítame repasar algunas citas de la canción. Tengo aquí un deseo criminal extraño. Parece amor enterrado muy por debajo. Esta inhabilidad de encontrarme con amor real. Mi libido no me deja en paz. Me rindo ante toda esta excitación. Me desenfreno. Siento soy un pecador. ¿Será por eso que soy ciego y digo no al prospecto del amor? ¿Existe alguien que se sienta igual que yo? Herido, solo y con ninguna dirección. Mi cuerpo ya no es fuente de satisfacción, sino de pena y de pudor. Muerto el pecho aquí. Antes de morir, otros conquistaron, pero yo mejor corrí. Quiero redención. Quiero un corazón. Ya busqué en 1000 camas, pero nunca apareció. La letra es bastante fuerte, bastante desoladora, y también resulta muy descriptiva del problema que Pepe estaba atravesando por ese entonces. El de andar metiéndose mucho en sexo desenfrenado y sin sentido, solo para llenar ese vacío, esa carencia de amor que sentía. Habla la canción de buscar un pequeño momento, un pedacito de amor en esta serie de encuentros carnales que no tienen realmente rumbo alguno. Que repito, no es tan mal el sexo casual.
siempre que se haga de forma saludable, sana, estando bien contigo mismo, y que no se esté recurriendo a eso solo para llenar las carencias psicológicas que puedas tener. Llega entonces la gran pregunta: ¿qué es lo malo de esta canción? A lo que yo respondo, fuera de la letra, todo. En este caso, los coros de la banda, y que Pepe también hace él mismo, ¿no? Estos de oh, 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 me resultan completamente anticlimáticos, fuera de lugar con respecto a esta canción. En general la interpretación de Madero es bastante plana, y en lo instrumental, el ritmo, el riff punteado de Arturo, no me transmiten realmente nada. O sea, hay otras canciones en las que puede buscarse cierto contraste entre melodías felices y dinámicas, pero una letra triste. De hecho, Panda lo hace en algún momento en este disco y sale bien, pero aquí no le veo el caso. Hace un tiempo hice un video con mi ranking personal sobre las canciones sexuales de Panda y de José Madero. Y al momento de hablar de las Mil y un Camas hice un poco hincapié en que esta canción realmente no me transmite para nada el tema del que está hablando. No me transmite el deseo de procedimiento sobre un S28. No me transmite esta sensación de decadencia, de que tu cama sea mi hogar, ni ese vacío más introspectivo que encontraríamos en canciones como La Petite Mort. Esa canción es preciosa, de verdad. Porque La Petite Mort es la que más se acerca temáticamente a los temas de los que habla Las Mil y un Camas. En general, a lo largo de este disco creo que va a pasar en más de una ocasión en que Panda se toma demasiado en serio y de forma demasiado extrema esto de tenemos que aceptar la banda que somos, y de no buscar ningún fin un poquito más estético en las canciones. ¿De qué me sirve si tú no estás? ¿De qué me sirve tanto misterio? Me abro y no quieres entrar. Creo que muchos han llegado a tratar de desenredar la personalidad de José Madero. Que si es un mamón, que si es un engreído, que si es simplemente alguien cerrado o misterioso, etc. Creo que lo más cercano a la realidad, al menos según cómo Madero se describe a sí mismo, es que él, para el resto de la gente, para quienes están fuera de su círculo cerrado de confianza, Madero más bien transmite ser alguien bastante misterioso. Esto se debe a todas las barreras emocionales que Pepe pone ante los demás. Como si cada vez que alguien se acercara, sobre todo sentimentalmente, a él, provocara que Pepe tuviera este impulso de huir. Ya hace alguna vez revelé mi secreto, pero prefiero que se quede ajeno a oídos. La curiosidad que tienes por saberlo, no la entiendo. Deja que el secreto pudre. Esta cita, por ejemplo, aborda los serios problemas de autoestima que Pepe tenía, de cuando alguien se acercaba y él no entendía realmente por qué era el interés, por qué alguien se interesaría en él. ¿De qué me sirve si tú no estás? ¿De qué me sirve tanto misterio? Me abro y no quieres entrar. Un ademán es lo que basta para cerrar a todo aquel que golpee la puerta. Está vacante tu lugar. Creo que aquí se toca lo muy susceptible que es Pepe con respecto a las barreras que pone él mismo. Se habla de cómo ante la primera señal de alerta que perciba, Pepe simplemente sube la guardia y no se abre más ante la persona que busque acercarse. Ya basta por hoy. Hace frío, hace viento y nevó. Ya no existen cobijas aquí en mi alrededor. Esta parte me conmueve mucho por la desesperación con la que Madero canta, como en pocos momentos a lo largo del Bonanza. En lo instrumental no siento que haya momentos que sobresalgan demasiado, pero creo que sí están bien puestos los arreglos que tiene Arturo, este bajeo de Ricky durante las estrofas que hace sonar más densa la canción, más densa la letra. Y también hacen un buen trabajo estos coros del final que, sin fascinarme, resultan funcionales para la canción. Curiosamente, en su libro, llamado Pensándolo bien, pensé mal, José Madero hace como un desglose de varias de las canciones del Bonanza
pero no de esta, que justamente lleva ese nombre. Debo decir que el color rojo que yo le pongo a esta canción depende exclusivamente de si realmente habla de lo que yo creo que habla, si se cumple aquí mi interpretación. A mí me parece relativamente explícito, pero de repente hay quienes no lo comparten. Para mí, en esta canción tenemos a Pepe hablándose a sí mismo, y creo que algunas citas lo prueban. Tienes que dejar de actuar. Basta ya. La vida, corazón, no es una obra de ficción. Lo siento. El mundo no es teatro, ni la vida un escenario, por favor. Ya deja a un lado la actuación, pues puedo verla desde acá. Sonrisa que te encanta ocultar, debajo de ese antifaz. Creo que aquí se hace referencia a cómo Pepe se aleja de los problemas de su vida cuando está en medio de la adrenalina de estar cantando sobre un escenario, de cuando está en esta otra vida que tiene cuando anda de gira con Panda. O bueno, cuando andaba. Todos, ya terminó. Ya terminó la gran función. Y ahora es tuyo el plató. La gente aplaude con fervor. Te encanta toda esa ovación. Creo que esto se complementa con lo que acabo de decir. Y de alguna manera aquí se habla de cómo Pepe, esta baja autoestima de la que sufre o de la que sufría por entonces, se llena a través de la ovación del público, ¿no? Se habla de cómo esta vida con la banda lo ayuda a alimentar su ego, digamos, a pesar de todo. Escríbeme un poema que no rime en ni en y chifla una melodía que vaya así. Este par de líneas creo que hacen referencia al propio proceso compositivo de Pepe. Y hace hincapié en algo que Madero ha dicho en más de una entrevista, ¿no? Que él detesta estas canciones que abusan de las rimas de palabras que terminen o de verbos que terminen en y en ar. Como dijiste en tu libro que el camino al infierno... El camino al infierno está pavimentado con rimas verbales. Está chingón esa cita. Exactamente. Porque le parece de lo más simple que puede hacer un compositor dentro de su proceso creativo. Cuéntame un relato, uno en el cual no se amen al final. Ponme un acertijo que no me haga pensar, pues quiero olvidarme que se siente no amar. Esto puede tomarse como un reto hacia sí mismo, que consiste en seguir escribiendo canciones y escribiendo historias, ¿no? Que Pepe logre aislarse un poco de su propia realidad a través de las historias y los sentimientos que plasma en las canciones que escribe. Para terminar con la letra, aquí está la famosa anécdota de Pepe metiendo a la fuerza en esta canción una palabra que no existe, ¿no? Que es la de remordición. Que bueno, el modo correcto de decirlo obviamente es remordimiento, pero Pepe quiso darle un giro un poco chusco a esa parte. Sus compañeros de banda se lo reclamaron, ¿no? Creo que Ricky fue el que le dijo, oye, no andes inventando palabras. Pero Pepe dijo que no, que así iba a quedar. Y así quedó. Ahora, saliendo un poco de la letra y pasando ya a cómo suena la canción, la interpretación de Pepe aquí me encanta. Me parece que es bastante sarcástica, bastante cínica, bastante afilada, ¿no? Y es algo que me resulta particularmente interesante si esta letra, como yo creo, está dedicada hacia él mismo. Me parece un ejercicio bastante cool, bastante diferente, ¿no? De autocriticarse. Aquí sí me gustan los coros que suman a este cinismo del que les hablo, y me gustan también los riffs que suenan durante la canción, más allá de que creo que sí hubieran quedado mucho mejor con otro tipo de producción. Hubieran podido tener más punche y hacer que la canción suene aún más cool. Para componer esta canción, Pepe se basó en un lema muy propio, que reza que lo que tú quieres que suceda no va a pasar, sino todo lo contrario. Él no se sentía como una persona con suerte en la vida. Fuera de su carrera musical o incluso dentro de varios aspectos dentro de la misma. Madero sentía, al menos durante esos años, y creo que hasta ahora en realidad, que vivía dentro de una especie de mala aura, en la que entre más desease algo,
menos probable era que ese algo se volviera realidad. Sin embargo, más allá de lo denso o negativo que pueda sonar esto, en este caso Pepe y la banda buscan darle un giro más chusco a esa idea, hacerla sonar más sarcástica y desinteresada, si cabe el término. Por eso aplican un montón de analogías sobre cosas ilógicas que podrían ocurrir antes de que a Pepe se le cumpla lo que él quiere. En este caso también la canción se aterriza un poco más dentro de la falta de fortuna dentro del amor, pero en realidad sabemos que Pepe se refiere a la mala suerte de su vida en general. Ahora, debo decir también que ese estribillo de negro el exterior, así tengo el interior, me encanta. Me gusta muchísimo y me siento plenamente identificado con él. La canción en general me gusta bastante, pero me parece más ligera y menos sustanciosa que otras del disco y que otras en general de Panda. Latidos bombean alcohol con tal presión. En la misma línea de las 1001 camas, esta canción habla sobre otra de las vías de escape que Pepe tenía, de otro de los refugios que Pepe tenía para huir de las penas, el alcohol. Él lo contaría así en su libro. Hay veces que me gustaría que todos los días fueran fin de semana para no tener que afrontar sus problemas y aflicciones. Tener fiesta todos los días. Sé que está mal, pero es lo que hay en estos momentos. Eso es lo que escribió José Madero sobre este problema de ese momento de su vida. Nuevamente, no es que la canción tenga ganchos extraordinarios en realidad, pero sí cuenta con diversos matices que permiten sentir el dolor de la letra, si escarbamos un poco en ellos. Al menos eso me transmiten a mí Arturo y Ricky en sus instrumentos, en momentos como la segunda estrofa o aquí. Y esta noche otra vez. Los coros también en este caso ayudan a complementar, a expresar realmente la desesperación interior que siente José Madero, que no la transmite demasiado en su forma de cantar aquí. Lo que aquí transmite más que nada es una amargura, digamos, de la situación en que se encuentra. Pero estos coros sirven de alguna manera para decir un poco lo que su subconsciente realmente quiere expresar a gritos. Es triste, pero da a mi vida algún sentido. Hasta el más extraño es mi amigo. Me serviré uno más, otro para el camino. Mis ojos ven borroso ya nuestro destino. Ya es de noche otra vez. Pondré este vaso al revés. No estoy diciendo que estoy bien. Es solo algo para hacer mientras no existas. Como dije, Pepe canta lleno de amargura en una de las letras de Panda que más dolorosas se me hacen de escuchar. En lo personal no me identifico con este problema, felizmente nunca he estado siquiera cerca de algo así, pero sí empatizo mucho con esta canción por algún motivo. Hoy de hecho está entre mis favoritas de la banda. Que no es mejor, no me gana en el temor. Bueno, aquí tenemos la balada del disco. Esta forma parte de este puñadito de canciones que Pepe tenía en el tintero, que había escrito, compuesto de forma paralela a la discografía de Panda, como se dio con Feliz Cumpleaños, por ejemplo, y terminó decidiendo incluirla aquí. Es la única canción de todo el Bonanza que no habla sobre Pepe, sino sobre un amigo suyo de Monterrey que se había ido a estudiar una maestría en Yucatán. Ahí había conocido a una chica con la que tuvo una conexión muy fuerte, llegaron a tener una especie de relación a distancia. Y al final esta chica termina dejándolo porque de la nada aparece otro tipo que para ella fue el hombre que buscaba, lo que dejó destrozado al amigo de Pepe, ¿no? Y al final ocurre que esta chica termina embarazada de este hombre nuevo, el hombre termina abandonándola y ella va a buscar al amigo de Pepe para ver si todavía tenía una chance con él. El amigo de Pepe, con mucho dolor, recordando lo destrozado que había quedado tras esta ruptura,
le dice que no, y así de triste termina esta historia. El nombre de la canción se debe a Uxmal, que es una antigua ciudad maya que era un punto turístico de Yucatán al que el amigo de Pepe y esa chica iban bastante, ¿no? Era, digamos, su lugar favorito. Les voy a decir 2 razones por las que estuve a esto, de no marcar de rojo esta canción, de marcarla simplemente de negro. La Reina de Uxmal tiene 2 cosas que a mí me disgustan. La primera y la principal es esta forma de cantar de Pepe en los estribillos, en la que fuerza la voz. Esto es algo que se va a dar bastante desde el Bonanza en adelante, incluyendo tanto canciones de banda como discos ya de la carrera solista de José Madero. Me parece que desde el Bonanza Pepe agarra el vicio vocal de ajustar la voz en canciones que por el sonido, por el mood, etc., no piden realmente que le ajuste la voz. Entonces aquí el estribillo de Reina de Uxmal me suena poco estético, me suena forzado y me suena un poco fuera de lugar. El otro motivo, mucho menos importante pero que sí me disgustaba, es esta línea de una amiga tuya ya me contó que hasta te enseñó a jugar dominó, que siempre me ha parecido muy estúpida, la verdad. Siempre la he encontrado como, no sé, rara, tonta, pero bueno, creo que eso no desmerece a la canción en general. La Reina de Uxmal es muy bonita, o sea, el bajo de Ricky, los arreglos de Arturo, es una canción preciosa. Y creo que al final, sí, los elementos buenos, después de haberla escuchado tanto antes de esta review, terminan sobreponiéndose y creo que sí merece el color rojo. Pepe explicaría en su libro que esta canción también se basa en otra creencia bastante firme que él tenía por entonces, la de que nada dura para siempre, que todo lo bueno que le pudiera suceder tendría su final inevitable. Y sí, nuevamente, la idea sobre la que se plasma esta canción puede ser muy triste, puede ser dolorosa, pero nuevamente también la forma en que se plasma en la canción no me convence para nada. Me gusta más o menos como suena Bella en mi cabeza para siempre hasta el minuto 1 con 20 segundos. El riff no es de mis favoritos, pero funciona. Me parecen muy interesantes los versos del inicio, pero desde que llega el estribillo, la canción se desmorona, al menos para mí. Imagino que muchos fans pueden conectar con esta parte de Nunca llamará, ella ya no existe más, de los otros 3 y con Madero respondiendo quiero escuchar su voz, y lo respeto, pero para mi gusto, porque recuerden que estas reviews son totalmente personales y se basan en mis gustos personales, esta parte suena muy cursi y muy autocondescendiente. Otra cosa que no me cuadra es cómo cambia la instrumentación para las estrofas que vienen después de ese primer estribillo, con ese bajeo de Ricky que para mí suena bastante fuera de lugar, bastante juguetón cuando la canción no debería ser así. Tampoco me gustan esos coros también juguetones de Pepe, ni ese final con él repitiendo una y otra vez la frase quiero escuchar su voz mientras suena el riff cristalino de la intro, porque siento que le dan ciertos aires de esperanza a la canción que tampoco vienen al caso para mí. Esta canción debe ser la más clara muestra de por qué el Bonanza es particularmente difícil de reseñar para mí. Acá quiero hacer el ejercicio al revés de cómo lo hice en Las Mil y Un Camas. Quiero empezar diciendo las cosas que no me gustan de esta canción, que no son pocas, Primero, siento que estas segundas voces octavadas de Pepe están totalmente de sobra. Me dicen por ahí. No me gustan la producción de las guitarras. Me parece que suena bastante raro, bastante poco estético cuando entran. La voz de Pepe en general también suena bastante sucia, suena poco estética para lo que tal vez esperaríamos de una canción como esta. Y la letra realmente no es
tan buena. Incluso creo que podría llegar a tildarla un poco de cursi por esta idea del romántico empedernido que aborda. Entonces, aun con todos los problemas que acabo de señalar, ¿qué vuelve a Romance en Re sostenido una de las mejores canciones de este disco? Y para mí, una de las mejores canciones de la banda también en general. La respuesta está, si me preguntan, en todo el sentimiento que Pepe le pone al cantar. Es imposible no sentir, no empatizar la desesperación, la frustración con la que Madero canta esta canción, en la que dice cuánto amor siente que tiene para dar, pero que no hay realmente una persona ahí afuera dispuesta a recibirlo o disponible para recibirlo. Se transmite realmente esta frustración, de repente un poco contradictoria consigo mismo, ¿no? de Pepe sentirse en el papel de ese romántico del que hablé, ¿no? De este cliché incluso, si es que se quiere, de alguien que realmente quiere vivir una historia de amor. Creo que es tanta la emotividad que incluso en esos momentos en que, para mi gusto, Pepe raspa de más o pone un poco más brusca de lo necesario su voz, incluso ahí termina persiguiéndose realmente todo el sentimiento que está teniendo. Cuando escucho momentos como este, Por alguien que realmente aprecie mi canto, pues todo recipiente ocupado está. más que una mala ejecución de su voz, yo lo llevo a percibir como que simplemente las emociones lo están desbordando y que eso se nota en su manera de cantar. Otro aspecto muy positivo de esta canción es el solo de guitarra de Arturo, que viene a los 2:18 minutos, que puede sonar bastante colorido, sí, pero en el contexto de esta canción suena muy agridulce y muy apropiado también. Aquí sí funciona este contraste entre música o melodías un poco más coloridas, alegres, y una letra triste. Como dije al inicio, hasta hoy puedo tener muchos peros con Romance en Re sostenido, pero a pesar de ellos es una gran, gran canción. Quitando a La Reina de Uxmal, que bueno, es una balada en sí misma, esta es la canción más diferente del Bonanza. Se basa en otra consigna muy arraigada en el José Madero de esa época, y esto lo podemos corroborar citándolo nuevamente. No pierdo el tiempo ilusionándome. Pienso siempre que lo que me va a suceder es lo peor, para así amortiguar el golpe de la caída. Si te vas mucho en la ilusión, siempre llega la decepción a tronarte el globo, y ese golpe puede romperte. Mi manera de ver las cosas es que si piensas que todo va a salir mal, al momento en que algo salga bien, lo disfrutarás. Aún más porque se presentó por fin algo bueno en tu vida. Que eso es algo raro, y por consiguiente, hay que sacarle todo el provecho posible. Tengo que confesarles que yo me identifico mucho con ese modo de ver las cosas. De hecho, es una premisa que yo aplico a casi todos los ámbitos de mi vida, y lo reconozco como un pensamiento triste y crudo, pero muy poderoso y real a la vez. Dicho esto, aún así no me termina de convencer esta canción. Me gusta en lo instrumental, más allá de que se sienta un poquito fuera de lugar en el disco. O sea, aquí no sé dónde quedó eso de aceptar la banda que somos y de sonar a banda de garage, etc. No es algo que me disguste que hayan irrespetado, pero bueno, no sé, lo dejo ahí como duda. Aquí lo que nunca me ha llegado a convencer es este juego de palabras que Pepe hace con la palabra ilusión y otras que riman. O sea, sí lo entiendo, pero me parece poco orgánico y que más termina quedando la sensación de que Pepe repite demasiadas veces la palabra ilusión, que abusa demasiado de esas rimas, y termina dando para mí al menos la impresión de que no puso tanta creatividad para este tema en particular. Siendo que en este caso la canción no termina de explotar todo su potencial. Y aunque el sol se apague y aunque no, pues no. José Madero contaría que, al escuchar esta canción, varios de sus amigos y conocidos
lo felicitaron, porque por fin, después de muchísimo tiempo, una canción suya, una canción de Panda, estaba conteniendo un mensaje positivo. Yo también lo percibía un poco así, o sea, no era algo que aplaudiera necesariamente, yo sí acepto a Panda como una banda que generalmente aborda temas negativos, pero sí, o sea, simplemente me parecía eso, ¿no? Una curiosidad. La canción me gustaba, me parecía linda, pero nunca la llegué a dimensionar por completo hasta que leí de qué trataba realmente o cuál era su verdadero trasfondo. En esta letra Pepe parte de esta realidad presente tanto en él como en muchas otras personas, de que puede ser muy fácil dar consejos a alguien, pero muy difícil asimilar y tomar esos consejos para uno mismo. De eso habla Consejo al Espejo. Conociéndome mejor que nadie y sabiendo qué es lo que me duele y cuáles son mis áreas de oportunidad, simulé salirme de mi propio cuerpo, instalarme en otra persona, llegar con José Madero y darle consejos para hacer de su vida, mi vida, una vida mejor. Varias personas que han escuchado la canción me han mencionado lo bueno que es que por fin me atreviera a escribir algo bonito y positivo. Lo que no saben es que lo escribí porque realmente sé cuáles son los consejos que me caerían bien, pero lo curioso es que aún así sigo en las mismas. Para realmente seguir esos consejos necesitaría tener mucha esperanza en la vida y creer demasiado en el poder de la mente. Cuando descubrí esto y entendí realmente los sentimientos detrás de esta canción, me voló la cabeza. No quiero contar de más ni aburrirlos con mis rollos personales, pero como alguien que padeció de depresión por tantos años y que a veces carga con muchos demonios por dentro, al igual que muchos de ustedes, me imagino, esta canción me identifica muchísimo. Esta noción de saber qué decir, qué aconsejarías a una persona que se encuentre en la misma situación que tú, de saberlo a veces con tanta exactitud, pero no poder aplicar esas palabras en ti mismo, por mucho que te esfuerces, es casi universal. En general, José Madero no matiza tanto su voz en este disco como sí lo hace en otros álbumes de Panda, pero en esta canción en particular sí que lo hace. Y lo hace incluso de una forma muy triste y muy dolorosa cuando la entiendes en su contexto. Porque Pepe acá suena tan gentil en las estrofas, suena tan sabio en los estribillos, pero la realidad es que no puede interiorizar esas palabras. Y eso, repito, es tremendamente triste, tanto para él como para todos los que nos hemos podido sentir identificados con esta tremenda frustración. Volviendo a este enfoque más personal que yo puedo darle a la canción, debo decir que Consejo al Espejo para mí siempre ha tenido una especie de doble filo, porque si me encuentro en un buen momento, o al menos en un momento tranquilo, siento que puedo abrazar esos consejos, pero por el contrario, si estoy en una situación tormentosa, me puede hundir realmente. Por último, quisiera señalarles una cita de Consejo al Espejo, que me parece de las mejores y de las más poderosas de toda la carrera de José Madero, y que particularmente yo siento como tatuada en el alma. Cuelga ahí, en la pared, toda tu gloria, que sea nomás un altar a la memoria, y piensa en que en el futuro hay más victorias. Olvida ya el pasado y sus historias. Desde hace algunos años, esta es mi segunda canción favorita de Panda, después de Nuestra Aflicción. Recuerda, no hay que temer, la gente muere de sentido común. Uno de los libros favoritos de José Madero es El retrato de Dorian Gray. Durante una época de su vida, según cuenta, Pepe se identificó mucho con el protagonista de esta historia, y sobre todo con la filosofía de vida de su amigo, el Lord Henry Wotton, quien hundió a Dorian en esta vida de decadencia y egocentrismo. En esta obsesión por vivir el momento, por disfrutar de la vida aunque ese disfrute termine siendo malo, y por esta consigna de no limitarse ante nada.
de nunca dejar de darle placer al cuerpo, al espíritu y a la mente, por este ideal de seguir siempre tus instintos aunque moralmente sean incorrectos. En resumen, esta canción se basa mucho en la idea de ser libre y que no te importe nada ni nadie más. Pepe diría que se trata de un ideal con el que él simpatiza mucho, aunque claro, ¿no? Sin atropellar la libertad ni los sentimientos de algún externo, como si lo hizo Dorian Gray en la historia. Madero contaría también que esta es la canción más punk, más cruda del disco, porque él considera a Lord Henry Wotton como uno de los personajes más punk de la historia de la literatura, ¿no? Por esta filosofía de hacer las cosas por ti mismo y sin importar lo que digan los demás. Tengo que decir que la letra me gusta muchísimo, mucho. Me parece incluso a la altura de un álbum como el Poetics, por ejemplo. Es como una oda bastante divertida al hedonismo. Aunque bueno, sí, no me fascina demasiado cómo suena, más allá de este trasfondo de lo punk que es la letra. Y tampoco me gusta demasiado esta interpretación sucia de Pepe. Creo que aquí vale la pena citar nuevamente a Pepe sobre qué aborda esta canción. La vida en el barandal habla de cómo sobrevivir en este mundo lleno de hipocresía y de mentiras, y de cómo esas dos cosas han afectado mi vida, de tal manera que hasta mi personalidad se ha tratado de amoldar a esas situaciones para evitar salir lastimado o decepcionado de alguna relación o de alguna situación consuetudinaria. Pepe explica que esta canción hace hincapié en esta doble agenda que muchas veces tienen las personas, y como toda acción generosa o todo gesto de amabilidad suelen tener siempre una segunda intención. Sin embargo, no es que aquí Pepe esté victimizándose, ¿no? Sintiéndose como una víctima de todo este entorno que le rodea, sino al contrario, él mismo, según explica, se siente como parte de esta sociedad falsa, se siente como una mala persona más dentro de toda esta fauna que lo rodea. Pero que reconocerse dentro de tal y reconocer cuál es la realidad de las personas que lo rodean es justamente lo doloroso y el mal sentimiento que provocó esta canción. En esta situación me encuentro yo. Y sí es doloroso saber que no hay gente buena allá afuera. Digo, yo no soy una persona buena, entonces creo que no tengo derecho a pedir que lo sean conmigo. Pero debo señalar que aquí nos encontramos con otro caso en que la letra y la intención de la canción es buena, es interesante, pero la ejecución no termina siendo la mejor. Siento aquí también que la melodía vocal de Pepe queda debiendo bastante, salvo en el estribillo, que tampoco es la gran cosa. Y en general el modo en que Pepe canta este tema es, no sé, medio soso, medio plano. Está muy lejos de canciones como Padre Nuestro, por ejemplo, en la que también se habla de esta especie de crisis existencial. No de la misma manera, pero digamos que es un tema que se acerca. Aquí la instrumentación durante las estrofas y antes del outro se me hace floja, se me hace plana. Y lo único que funciona en lo instrumental, repito, en esta canción, es de repente este riff, pero igual que compensándolo bien pensé mal, me parece que sonaría mucho mejor con otro tipo de producción, que aquí suena demasiado seco. Y bueno, ese ha sido mi repaso de las canciones de El Bonanza, un disco particularmente difícil de reseñar para mí, porque, no sé, yo siempre me he jactado, la verdad, de ser alguien a quien las bandas y los artistas le atraen principalmente por las letras. Y en el Bonanza encontramos muy buenas letras realmente. Encontramos a un José Madero en un ámbito, en una faceta compositiva más personal que en todo lo que hayamos visto antes, hasta ese momento. Encontramos sentimientos reales, un dolor real con el que yo sí empatizo. Más allá de que yo ame la música de Panda, creo que al igual que muchos otros
fans de la banda, ¿no? Y de la carrera de José Madero, he llegado a este punto en el que, bueno, conozco, sé o domino una cantidad ridícula de información sobre la vida de José Madero, al menos de lo que él ha llegado a contar, y eso hace que sienta de forma mucho más cercanas las canciones. Pero este disco me llega a hacer dudar de cuánto realmente me importan las letras, ¿no? De si en realidad la música o las melodías vocales o la interpretación de los cantantes no termina pesando mucho más de lo que yo suelo admitir para que un disco o una canción termine gustando. Entonces ese es mi gran dilema con el Bonanza. No me gusta cómo suena. Incluso las canciones que llegué a marcar en rojo, incluso las canciones con las que tengo mayor conexión, me parece que no terminan de explotar todo su potencial y que con otro tipo de producción pudieron haber sonado mucho mejor. Incluso si la propuesta del disco hubiera sido otra, tal vez José Madero le hubiera hecho melodías vocales más sentidas, más poderosas en lo emocional, como las que tenemos en otros discos de la banda, ¿no? Como Para ti con desprecio, o incluso en algunas de El Amantes, del Poetics, del Sangre Fría, no sé, o sea, me parece irónico, me parece contradictorio que justamente el disco más personal de José Madero sea el que menos exhibe sus virtudes como melodista. Y todo este rollo de la producción y de cómo suena el Bonanza y cómo pudo haber sonado, no son solo cosas mías. O sea, yo sí pongo mucho en tela de juicio, la verdad, cuando Pepe equipara la creatividad o lo bueno que es este disco con el propio Poetics. Y probablemente dentro de el Bonanza es donde se aprecia el primer quiebre, al menos a nivel creativo, entre José Madero y sus compañeros de banda. O sea, Ricky terminaría diciendo que siente que el Bonanza es un disco en el que Pepe hizo demasiado lo que quería, que fue un disco que se compuso de forma no tan democrática, como sí pasó en otros álbumes de Panda, o como sí pasaría incluso en el Sangre Fría que vino después. El Bonanza, cuando compusimos el Bonanza, yo sentí que Pepe hizo mucho lo que él quería. O sea, era, yo quiero que sea así, yo quiero que suene garage, yo quiero que... Y cuando estábamos componiendo las canciones, pues como que sonaban bien, sonaban, ¿verdad? Y ya. Pero siento que no hicimos nada especial en ese disco en lo musical. Siento que no dimos ni el 50% de lo que podemos dar como músicos para las canciones del Bonanza. A diferencia de este Sangre Fría. Esto es algo que también ha dicho Arturo hace no mucho tiempo. El de Bonanza lo tratamos de hacer más... O sea, las rolas están muy buenas y yo siento que se desaprovecharon porque no fue una buena producción. ¿Y quién? No fue rojo. No fue rojo. Y regresamos con rojo y fue de que, pues sí. También hay declaraciones al respecto de Adrián Rojo Treviño, a quien entrevistaron por los 20 años de Panda, y que creo que con toda la sinceridad del mundo y sin ninguna mala intención, dijo lo siguiente. Si me preguntas mi opinión de las canciones, del sonido y todo eso, pues sí, yo lo hubiera hecho distinto. Pero también no puedes decir, entonces suena así porque no estuvo rojo. No, porque también ellos como músicos tomaban esas decisiones, el sonido más orgánico, no tan procesado. Sí, está como más punk rocker. Sí, las guitarras no tanta distorsión. Como punk español. Exacto, todo eso. O sea, tú dirás, entonces porque no estuvo rojo, entonces por eso suena así. No, ellos tenían esa idea. Y tal vez si yo hubiera estado involucrado, hubiera respetado eso. Entonces, no sé ustedes, pero a mí siempre me queda esta espina de que el Bonanza pudo haber sonado muchísimo mejor, que pudo haber sido un disco bastante más memorable. ¿Se imaginan ustedes al Bonanza con la producción, no digamos del Amantes o del Poetics, ¿no? Que son discos bastante más estéticos, pero se imaginan simplemente al Bonanza con la producción del Sangre Fría? O sea, por ejemplo, en el Sangre Fría tenemos a canciones como Lunar de Clavícula, que es preciosa, y que creo que realmente no es una canción tan sincera de Pepe. Creo que cuando componen el Sangre Fría, Pepe se encontraba en un momento de su vida bastante mejor y bastante más estable, pero aún así es una muestra de cómo él, incluso en épocas como esa, logra crear melodías, canciones que conmuevan. ¿Se imaginan al Bonanza sonando así? Yo creo que, bajo esa premisa,
podríamos estar hablando de el segundo mejor disco de Panda, aquí. Y para los que no son muy fans del Poetics, este pudo haber sido el disco de Panda. Entonces, repito, cuando Pepe compara a este con el Poetics, yo difiero realmente. Creo que este disco sí es bastante bueno en lo lírico, que aquí José Madero digamos que desbloquea un nuevo nivel de composición al poder hablar tan a profundidad sobre sí mismo, pero hasta ahí. Realmente no le doy muchísimo más mérito al Bonanza. Creo que la banda, o de repente más Pepe que sus compañeros, se tomaron demasiado en serio esto de volver a las raíces, de aceptar el tipo de banda que es Panda, pero eso también me parece bastante relativo y bastante discutible. O sea, ¿cuál es realmente el sonido de Panda? ¿El de la revancha? ¿El del Para ti con desprecio? ¿El del Amantes? No hay un solo disco del grupo que suene totalmente igual o que tenga una propuesta casi igual a otro. No sé, pues si hablamos de un periodo clásico de la banda, de repente podemos señalar el del Para ti con desprecio. Pero aún así el Para ti con desprecio es un disco que, temática aparte, suena bastante mejor que el Bonanza. Entonces realmente no entiendo el rumbo que se quiso tomar aquí. Y bueno, tras todo lo dicho, mi calificación para el Bonanza es un 7.5 de 10. Sí, realmente no siento que puedo darle mucho más al Bonanza. Es un disco que me genera muchos sentimientos encontrados. De hecho, estoy calificándolo con una nota mayor que la que pensé que le iba a poner, porque tras escucharlo varias veces durante estos días realmente le he logrado sacar más cosas buenas que las que yo sentía que tenía. Durante mucho tiempo yo estuve realmente resentido con este disco, porque yo era de los que esperaba que este rumbo creativo de la banda siguiera en ascenso, y yo esperaba después del Poetics algo que siguiera sintiéndose como un paso hacia arriba. Creo que esta es la primera vez en toda la discografía de la banda en que un álbum nuevo se siente, al menos en cuanto a sonido, como un retroceso. Y para terminar, si queremos hablar de cuánto repercutió este disco, José Madero contaría que fue bastante bien recibido por los fans, sobre todo por las letras, considerando que los fans de Panda ya estaban un poco más grandes y que de repente todas estas introspecciones más profundas y más adultas del disco podían identificarlos. El disco dentro del fandom duro de Panda fue bien recibido, pero creo que realmente fue más por las letras que por cómo suena en sí. Lamentablemente fuera del fandom real y ya en cuanto a la repercusión comercial del disco, el Bonanza estuvo bastante lejos de ser exitoso como el Poetics, el Amantes o el Para ti con desprecio. Esto también se debió a una serie de factores como el cambio de disquera, el cambio de management y otra serie de cosas, ¿no?, que se dieron en ese momento y que le quitaron bastante fuerza al disco. Pero bueno, no tengo realmente nada más que decir sobre el Bonanza. Creo que es un disco que marca un nuevo punto de inflexión en la carrera de la banda, o al menos para lo poco que quedaba de la carrera de la banda sin que lo supiéramos en ese momento. Y es un disco bisagra, creo, en lo generacional. A través de los lives, de los comentarios, de las interacciones que he podido tener con suscriptores de este canal, he podido saber de muchos fans que conocieron a Panda con este disco, que así como yo u otros fans fueron adolescentes durante el Para ti con desprecio o el Amantes, que recibió en su tierna adolescencia a este disco y a Sangre Fría. Entonces creo que aquí ya hablamos del inicio de una nueva generación del fandom de Panda. Y espero, a pesar de todo, a pesar de no sentir yo el mismo apego que siento por el Bonanza al que siento por discos anteriores, que mi review sobre este álbum haya sido, dentro de todo y a pesar de mis opiniones en contra, respetuosa. Amigos, falta muy poco para terminar con la discografía de Panda y ya nos estaremos encontrando en una próxima review para hablar del Sangre Fría. Recuerden seguirme en Instagram, tengo cuenta de Instagram, y que esto es de Panda y otros pormenores. Un abrazo de Panda para todos y hasta la próxima, amigos.